que hay cosas que las hemos desvalorizado cuando tienen un alto valor. Servir en la iglesia no es algo poco. Para algunos cristianos el verdadero servicio es estar en el altar, es cantar, es venir a orar, es predicar y se sienten honrados. Pero el domingo usted va a recoger la ofrenda. Hermano, yo soy predicador, no soy recogedor de ofrenda. No lo dicen, pero lo piensan. Y andan como un poquito medio desvalorizado porque lo pusieron a recoger la ofrenda. Diligencia significa hacer las cosas con rapidez, cumpliendo con la responsabilidad de cada detalle. Es decir, que Dios nos ha mandado no hacer las cosas a medias, sino hacer las cosas correctas. Tú no puedes llegar a un lugar, al lugar de tu trabajo cuando tienes que trabajar 8 horas y venirte a mitad de tiempo. Y al fin de semana, ¿mi sueldo de cuánto? ¿De 4 o de 8 horas? De 8, pero solo trabajaste 4. Diligencia significa cumplir con responsabilidad lo que a nosotros nos corresponde, con legalidad, y ver cada detalle de lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, que servir a Dios significa hacer las cosas de la manera más correctas. Bienvenidos los amigos si hay entre nosotros, hermanos que visitan la congregación de Yolayquín, que Dios los bendiga, e iglesia en general. Abra sus escrituras en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Traigo un mensaje para la iglesia. Quiero compartir este bonito pasaje de la Biblia con ustedes. Capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo. En reverencia a la palabra de Dios, por favor, se pone en pie. Son 3 versículos de la Biblia que vamos a leer, pero en su momento yo les voy a ir indicando. Así es que, hermanos, por favor, si lo tienen, capítulo 2, versículo 15. Luego estaremos leyendo el 20 y el 21. ¿Sí lo tienen? Muy bien. Honrando a nuestro Señor Jesucristo, leemos su palabra, y su palabra dice literalmente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículos 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Dicen amén, hermanos? Por favor, siéntese. El cuidado de cómo servimos. Vamos a hablar en esta mañana sobre el cuidado de cómo servimos. Esto no se trata solamente de querer, de que yo puedo hacerlo. Hay requisitos que hay que llenar. Y para servir, primero hay que darle el valor al servicio que vamos a hacer. Servir a Dios no es lo más bajo, no es lo menos. No es por aunque sea.
Eso es lo que el hombre piensa. A veces hemos desvalorizado el verdadero significado de servir en la iglesia a Dios. Los seres humanos somos así. Vamos caminando y de repente vemos en el suelo un centavo. Mayormente si hay personas, no solamente desvalorizamos, sino que somos orgullosos. Y el muchacho, más si está una joven ahí y ve un centavo, ¿cree que lo recoge? Hermanas, dejemos a los muchachos. ¿Creen que lo recogen? Como que los conocen, ¿no? Y aunque no haya nadie, vemos un centavo. ¿Para qué me puede servir ese centavo? E incluso todos de alguna manera tenemos un recipiente lleno de centavos. Los dólares no duran. Esos se van rápido. Más cuando no tenemos para la ofrenda del día domingo. Vamos al recipiente a sacar $1 para los que ofrendan $1. Pero usted va a un banco, va a pagar un recibo y el recibo dice, le salen $30 con un centavo. Fíjese que no ando el centavo, recíbame los $30. ¿Se lo reciben? ¿Qué necesita? ¿Y por qué no lo recogimos? Se da cuenta que hay cosas que las hemos desvalorizado cuando tienen un alto valor. Servir en la iglesia no es algo poco. Para algunos cristianos el verdadero servicio es estar en el altar, es cantar, es venir a orar, es predicar y se sienten honrados. Pero el domingo usted va a recoger la ofrenda. Hermano, yo soy predicador, no soy recogedor de ofrenda. No lo dicen, pero lo piensan. Y andan como un poquito medio desvalorizado porque lo pusieron a recoger la ofrenda. Si esto no hubiera tenido valor, Jesús no lo hubiera enseñado, pero está en las enseñanzas principales de nuestro Maestro. Y Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir y poner mi vida en rescate por muchos. Servir es un alto privilegio delante de Dios. Y la iglesia que lo hace está honrando al supremo Dios de los cielos. Pero hay que saber hacerlo. No se trata solamente si yo lo quiero hacer. Para servir hay que hacerlo de la manera en que Dios se sienta honrado. En la iglesia, servir a Dios es un alto privilegio. Pero el mundo no piensa lo mismo que Dios en relación al hecho de servir. En la filosofía del hombre, el mayor es el que tiene el poder de dominio ante los demás. La filosofía tiene que ver con el conjunto de pensamientos, que buscan el razonamiento sabio del hombre, el pensamiento del hombre. ¿Qué piensa el hombre sobre el mismo hombre? La filosofía del hombre siempre va a ir enfocada en los intereses personales. A veces el hombre tiene como una mercancía al mismo ser humano. Mientras te sirve es importante. Cuando ya no tiene las mismas habilidades, la misma fuerza o la misma capacidad de servicio, te desvaloriza. Y te va dejando como un poco a un lado, por mencionarlo de esta manera.
Por ejemplo, en el área disciplinaria del deporte, cuando un joven es fuerte, es hábil, pagan millones por él. Pero cuando ha perdido las fuerzas, ha perdido la capacidad física y ha perdido la habilidad con la que antes se manejaba, ahora lo van descartando y van trayendo más jóvenes, porque en el joven hay mayores oportunidades de que este muchacho sea rentable para sus intereses. Es así la filosofía del hombre en relación al servicio. Pero Dios piensa diferente que a nosotros. Nosotros no somos mercancía de Dios. Somos el propósito vivo de Dios para cumplir sus propósitos. Y las cosas que nosotros no podemos hacer, no se preocupe, está en las manos de Dios, porque con Cristo todo es posible. Lo que usted no puede hacer, permita que Dios tome el control en su vida y Dios hará las cosas que usted no puede hacer. En el Evangelio usted vino sin conocimiento espiritual, pero gradualmente Dios lo ha ido superando. Antes no podía hablar, pero ni ante 10 personas. Hoy, si no le quitan el micrófono en la predicación, como algunos, no deja de hablar, porque hay cosas que el hombre tiene sus limitaciones, pero Dios ha dicho en su palabra: no te preocupes de lo que vas a hablar, porque yo llenaré tu boca. En cierta ocasión, Moisés le dijo: Señor, yo no puedo hablar, no puedo decir las cosas. Cuando tú no puedes, has hecho la decisión quizás perfecta para Dios, porque Dios ha dicho: ok, muchacho, tú no puedes manejarte en esta área, permite que yo actúe. Y es entonces cuando Dios comienza a tomar el control. Y cuando Dios toma el control en tu vida, las cosas serán diferentes, porque Dios es un Dios perfecto. No sé si bajo conocimiento puro o instintos emocionales llenos de amor. La iglesia sabe de lo que hablo, porque toman a los verdaderos siervos no como una mercancía, sino como el hombre a quien Dios ha usado para hacer su obra. ¿Por qué digo esto? Vea lo que hace el hombre en su filosofía humana. Cuando el hombre pierde su fuerza, es descartado. Pero esta iglesia experimentó algo excepcional que ha quedado marcado en la historia de la iglesia y en la historia de la misma sociedad. Hubo un hombre en este lugar a quien Dios trajo para poder hacer su obra. No cualquiera va donde no hay nada. La mayoría de personas andan buscando cuando el reino está establecido, pero cuando no hay reino, nadie quiere ir. Creo que se entendió lo que dije. Y cuando no había nada, Dios usó a un hombre en este lugar. Y cuando nadie quería, aunque él no quería, Dios lo usó en este lugar. Y lo que hoy ustedes pueden ver es el resultado de la obra que Dios hizo a través de su siervo. Y cuando ya sus fuerzas se habían agotado, cuando ya no predicaba con la misma intensidad, cuando ya no salía a visitar como antes lo salía, entonces quedaba en casa y la iglesia tomó la responsabilidad
responsabilidad. Nunca lo despreciaron, siempre tomaron la responsabilidad, porque la iglesia ha aprendido a valorar a los suyos como Dios nos ha valorado a nosotros. Aún cuando no valíamos en el mundo, Dios nos dio un precio. Dios nos dio un valor, Dios nos dio un nombre, y aunque éramos despreciados por los demás, Cristo Jesús, nuestro Salvador, nos dio un nombre, y ese nombre sigue vigente. Y aun cuando ya no podía, la iglesia se organizaba noche tras noche, día tras día. Ya no habían fuerzas. Se había apagado la luz de la predicación en el siervo de Dios. Pero la iglesia tomó el rol que Dios sabe tomar. Que nunca Dios echa fuera a los que han servido. Y la iglesia siempre supo valorar al hombre que Dios trajo a este lugar. Ese es el verdadero servicio que la iglesia debe de prestar. Aquellos que un día lo dieron todo para servir en la iglesia del Señor. Por eso servir no es de cualquiera. Servir es de todo aquel que tiene la pasión y el sentimiento puro de un Dios de misericordia. ¿Cuántos se alaban a Dios en esta mañana? En el marco de Dios, servir significa entregarlo todo y entregar nuestro mejor tiempo. Nunca podemos dejar de servir cuando tenemos el tiempo y la fuerza para poderlo hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos desperdiciando el tiempo en el reino de Dios? Fuerzas, capacidad, inteligencia, sabiduría, pero vienen al mes al culto. Cuando ya están en cama, yo quisiera ir a predicar. ¿Cuánto no quisiera estarme gozando con la iglesia? ¿Cómo se escucha? Hermano, yo estaba escuchando. Qué precioso se escucha cuando no venimos de espectadores, sino que cuando la iglesia canta unánime, se escucha una voz angelical, se escucha una voz maravillosa, porque saben que adoran a un Dios vivo y han venido a dar lo mejor que traían. Pero ¿cuánta gente se queda a lamentar de su tiempo perdido? Ayer fue sábado. Lo que no pudo hacer ayer ya no lo podrá hacer hoy. Los que no vinieron hoy teniendo el tiempo para poderlo hacer, ya no lo van a hacer la próxima semana, porque este domingo no va a regresar. Hay oportunidades que llegan una sola vez. Dios te llama para servirle, Dios te llama para honrarle, y Dios te llama en el momento apropiado. El problema es que no hemos sabido valorar el tiempo que Dios nos ha dado, la oportunidad que Dios nos ha dado. Y estamos perdiendo nuestro tiempo en cosas que son perecederas. Del 100%, el 90% lo dedicamos para nosotros y el 10% se lo damos al Señor. Es decir, del 10% que nosotros le damos al Señor, es lo que nosotros consideramos que Dios se merece, ¿verdad, hermanos? Y el 90% es para nosotros. Porque nosotros merecemos más tiempo, porque somos fuertes, porque somos capaces, porque somos hábiles, somos personas muy inteligentes, somos personas muy ocupadas, y Dios tiene que esperarme hasta que yo tenga tiempo. Dios no te va a estar esperando todo el tiempo, porque cuando Él está aquí, tú desperdicias el tiempo que te ha dado, la capacidad que Dios te ha dado. En la iglesia lo que menos hay son predicadores. Son personas con ese anhelo, ese deseo de entregarse completamente a Dios.
No es porque las personas no puedan hacerlo, sí lo pueden hacer. Todos podemos hacerlo. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, somos capaces de hacer lo que el hombre considera que no puede hacer. Porque no eres tú, es Dios obrando en ti. Y la incapacidad del hombre se convierte en capacidad para Dios, porque nada hay imposible para Dios. Dios lo puede hacer todo, pero solamente es que tú y yo nos dispongamos para servir a Dios. Al hablar de un servicio, hablo de algo que la iglesia conoce. Porque una iglesia con la magnitud de este lugar no ignora lo que significa el servicio. Pero la verdadera grandeza de una iglesia no consiste en los números de sus miembros, sino en servir. Porque es la enseñanza pura que Jesús nos ha enseñado. Tú quieres aprender una enseñanza pura, sin ninguna alteración o adulteración. Tú aprendes de Jesús y verás que en Jesús siempre encontrarás palabras que te van a ayudar a fortalecerte. En Jesús siempre encontrarás las palabras adecuadas para tu necesidad. ¿Quieres equivocarte como otro lo hace? Pon la mirada en los demás, en las demás, y entonces te equivocarás como lo hace cualquier persona. Pero quieres aprender cosas maravillosas en la vida, lee la Biblia y aprende del maestro de los maestros, que ha dejado establecidos los parámetros espirituales en que debemos caminar la iglesia. En él no encontrarás ninguna tacha. A mí me ha tocado que platicar con personas que no son cristianas, y me ha tocado que decirles: si no cambias de tu forma de pensar, irás al infierno con toda seguridad. Se escucha fuerte, pero es la verdad. ¿Cuántas personas están esperando venir a la iglesia hasta que cambien los hermanos? Cada quien tiene su manera de pensar. Todos tienen sus ocupaciones, cada quien tiene sus propias debilidades. Y dentro de la iglesia no todos se van a salvar. ¿Ustedes creen que todos los que están aquí se van a salvar? Es una parte nada más. La pregunta es ¿quiénes? Solo lo sabes tú y Dios. Porque cada quien sabe su relación espiritual con Dios. Entonces solo lo sabes tú, no lo sabe ni el pastor ni los diáconos, solo lo sabes tú y Dios. Por eso es que cada día, hermanos, debemos de ponernos a cuenta personalmente con Dios, porque nuestra salvación es muy personal, es muy individual, y nosotros tenemos que entregarle cuentas claras al Señor. Media hora y no he salido de la introducción. ¿Cómo le hacemos? ¿Tienen 2 horas más de aquí en adelante? No, con 3 no me quedo. Mejor termino antes. Si es día domingo, si nadie tiene o tienen que ir a trabajar. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos queridos? Dios es bueno. La pregunta es: ¿cómo debemos servir a Dios? Esta es la pregunta clave. ¿Cómo debemos servir a Dios? No es a tu manera, no es a mi manera. Debemos de servir a Dios muy diligentemente. El versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Diligencia significa hacer las cosas con rapidez,
cumpliendo con la responsabilidad de cada detalle. Es decir, que Dios nos ha mandado no hacer las cosas a medias, sino hacer las cosas correctas. Tú no puedes llegar a un lugar, al lugar de tu trabajo cuando tienes que trabajar 8 horas y venirte a mitad de tiempo. Y al fin de semana, mi sueldo, ¿de cuánto? ¿De 4 o de 8 horas? De 8, porque pero solo trabajaste 4. Diligencia significa cumplir con responsabilidad lo que a nosotros nos corresponde, con legalidad, y ver cada detalle de lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, que servir a Dios significa hacer las cosas de la manera más correctas. El servidor es el primero que viene y el último que se va. No sé acá cómo lo hacen, pero si usted quiere servir, no tiene que venir hasta que ya todas las sillas están instaladas. Si usted quiere servir, no tiene que venir hasta que ya haya comenzado el culto. Hacer las cosas con diligencia significa ser los primeros en venir y ver qué es lo que hay que hacer. Aparte de eso, todos los que han andado repartiendo agua hoy, esta mañana, todos hemos honrado a Dios, pero ellos han hecho una parte más que la que nosotros hicimos. Porque cuando nosotros venimos, solo venimos a sentarnos. Probablemente hoy te tocó a ti. El próximo domingo te tocará a ti venir cuando no haya nada. Y tengas que ubicar los asientos para que la iglesia venga y se siente. Y la iglesia debe de sentirse honrada de tener un grupo de personas entre hombres y mujeres que ponen su corazón a la disposición de Dios, su tiempo a la disposición de Dios. Porque estos hombres y mujeres tienen ocupaciones y cosas que hacer en la casa, pero han dejado sus cosas personales y se han venido a donde Dios los ha llamado a servir. Quizás hoy no te tocó servir a ti, pero tú sirves a Dios en otra área de la iglesia, porque no todos podemos ser manos. A veces hay que ser pies, a veces mano, a veces ojos, a veces oído, porque nuestro cuerpo se compone de diferentes miembros. Así es el cuerpo de Jesús. Todos desarrollamos funciones diferentes, pero siempre con el propósito que Dios sea honrado, porque cada día tenemos que ir mejorando y haciendo las cosas que a Dios le agradan. Ser diligente significa o implica firmeza, constancia, y esto nos llevará a un crecimiento. Diligencia, firmeza, constancia, significa servicio, entregarlo todo, aunque nadie te felicite. No vas a recibir quizás cosas materiales a cambio, pero debemos de entender que los que servimos voluntariamente a Dios, Dios no deja nada en el olvido. Aunque nadie te recuerde quizás por lo que hayas hecho, todo estará quedando en la memoria del Supremo Dios, que te recompensará un día por todo lo que tú has hecho, aunque los demás no se hayan fijado en lo que tú has hecho. Pero Dios lleva todo anotado en el libro de las memorias. No vamos a cambiar a nuestro Dios por nada. Ser diligente significa un servicio. Diligente es estar siempre despierto en las cosas que debemos de hacer. No perezosos. Eso es lo que dice Corintios. O lo que dice Romanos, capítulo 26, 12:26, que no tenemos que ser perezosos al servir.
Diligencia significa hacer las cosas con optimismo. Significa hacerlas con alegría. Significa hacerlas con agradecimiento. ¿Quién es aquel que nunca ha recibido un favor de Dios? Y nunca le vamos a pagar a Dios por todos los favores que hemos recibido de Él. Siempre seremos deudores, pero siempre debe de haber un corazón agradecido, porque Dios nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. Porque Dios ha hecho cosas más grandes de las que nosotros merecemos. Su fidelidad traspasa todo pensamiento humano. Su fidelidad es grande. Aunque tú y yo le hayamos sido infiel, Él siempre te sigue esperando, porque su fidelidad permanece. Él no demuda, Él no cambia. Es perfecto. Servicio diligente significa servir y no ser servido. Qué bonito, Eva. Tú y yo somos siervos, pero estamos esperando que nos sirvan. El verdadero siervo es siempre el que está a la disposición de Dios. Y Jesús nos enseñó a que somos nosotros que tenemos que servir. En una ocasión le preguntaron los discípulos al Señor: y en el reino, ¿quién va a ser el mayor? Estaban diciendo quién va a ser el más importante en el reino. A ellos no les importaba la salvación, les importaba el lugar que iban a ocupar allá. Una de las cosas que te tiene que llenar de felicidad, de gozo, de satisfacción y agradecimiento, es que Dios te haya llamado y te haya dado un nombre dentro de la iglesia, para que puedas servirle con agradecimiento. Y esta actitud de servicio no te tiene que hacer sentir superior que a los demás, que ya tú tienes que esperar un mejor trato de los demás. Siéntese, hermanos, que siervo, siéntese por favor. Y hay que quitarle los zapatos al siervo. Hay que llevarle todo al siervo a la mesa. Jesús nos enseñó lo contrario. El mayor es el que sirve a la mesa y no el que se sienta a la mesa. ¿Quieres tú en el reino de Dios ser reconocido por lo que hayas hecho? No te sientes a la mesa, sirve a la mesa. Entrega tu tiempo y tu servicio en la obra de Dios. Cosas que hacer siempre hay. Jesús dijo: mucha es la mies y pocos sus obreros. O sea, cosas que hacer siempre hay. ¿Quiénes las hagan? Faltan. Tenemos tiempo para la familia, para los amigos, para el trabajo, para salir a comer pizza, para ir al parque. Tenemos tiempo para todo el mundo. Pero el fin de año, cuando se necesita personas que corran en la nómina para directiva, yo no puedo. Estoy ocupado. Y parecemos dioses. Le voy a dar oportunidad a Lupe. Que se goce él. Yo ya trabajé bastante. Hermanos, aquí las oportunidades las da Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Haz lo que Él quiere que hagas por su obra. ¿Por qué muchas veces la obra del Señor tiene muchos estancamientos? Porque siempre le dejamos la responsabilidad a unas cuantas personas. De modo que dentro de la congregación tenemos que la misma persona es el diácono, presidente de caballero, secretario general de la iglesia, maestro de escuela dominical. ¿Y qué más? No le ponemos más porque ya no hay más privilegios. ¿Y los demás qué están haciendo? Viendo. Y es servidor también. ¿Y los demás? Viendo. ¿Viendo qué? Si hay que levantarnos. Si esta obra no es de los diáconos ni de los pastores. Esta obra no es de nadie en particular.
Esta obra pertenece al dueño del reino de los cielos, a Jesucristo, el que lo dio todo por nosotros. Y no se reservó nada. Por eso tenemos que entregar todo lo que nosotros tenemos. Es para honrarlo a Él. Es para que su reino se expanda. En segundo lugar, debemos mantener un buen equilibrio. Mire lo que dice el versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué significa equilibrio? Significa mantener una buena armonía en el grupo que sea saludable. Tú no puedes servir si hay desenamistad entre el grupo. Nadie puede ser exitoso si en el grupo hay 2 o 3 que no coinciden. Te lo digo de otra manera. Personas enojadas entre el grupo no pueden andar. Personas que no se hablen entre el grupo no pueden andar, ni pueden ser líderes ni servidores de la iglesia. Tiene que haber completa armonía, buena comunicación, buen entendimiento. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 133:3? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Juntos estamos todos. Juntas están todas. Yo no sé si ustedes están juntos o están en armonía. Juntos significa estar en un mismo lugar. Pero armonía significa estar en completo acuerdo o coordinación, aunque físicamente no puedan estar en el mismo lugar. Eso quiere decir que podemos haber una buena cantidad de personas, pero sin tener esa armonía saludable espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Usted tiene raíz de amargura con alguien, usted no entrará al reino de Dios. Porque Jesús dijo, si no perdonas las ofensas al hombre que ves, yo tampoco te perdonaré en el día postrero. Eso significa que necesitamos no solamente estar en un mismo lugar, debemos de estar en armonía, en acuerdo, uno con otros. Y aquí nadie se debe considerar más superior que el otro. Respetar las autoridades establecidas como Dios lo ha establecido, como Dios lo ha enseñado, es correcto. Pero nadie se debe de sentir superior al otro. Mire, hay personas que con el uniforme que manejen ya no le hablan a cualquier persona, ya no se comunican con cualquiera, ya hacen sus propios grupitos allá, sus 4 sillas, solo los uniformados. Hay que hacer el grupito solamente entre líderes, no nos juntamos con los demás. Cuanta más oportunidad tengas de servir a Dios, más humilde, flexible tienes que ser con las demás personas. Un pastor orgulloso, prepotente, un pastor que se cree las 1000 maravillas, no es pastor. Un líder que cree tener el dominio entre el grupo y si no está él las cosas no funcionan, este no es evangélico, este no es cristiano, este está enfermo de la cabeza porque él cree que él es la superestrella del grupo. Y te diré algo, el momento que Dios quiera que nosotros lleguemos hasta ahí, a Dios no le cuesta nada, te deja mudo y ya. Te quiebra unos cuantos huesitos y te manda para la cama. Y tú ya no serás el mismo. Porque Dios pone a quien quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere, a la persona que quiere. Tú y yo tenemos un general.
tenemos un jefe y no nos mandamos solos. En el área espiritual no nos mandamos solos. Y el que se crea superior a otro tiene que bajarse de esa nube, porque si no, Dios lo va a bajar. Esos líderes que comienzan a subírseles el humito, Dios los va a bajar. Porque honra solo merece uno. Capacidad solo la puede dar uno. Lo que te dé el hombre es adiestramiento, pero ese adiestramiento tiene capacidad. Pasar a este altar, convertirte en el maestro de muchas personas sin haber recibido capacitaciones, solamente lo puede hacer Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos el verdadero equilibrio. Equilibrio significa prioridades, y no podemos servir después de que nosotros querramos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Debemos servir con humildad, sabiendo que estamos haciendo un buen trabajo para Dios. El término vaso de honra, vaso de oro y de bronce o de honra significa un buen trabajo. Vaso de madera y de barro significa trabajo ineficiente. De ti depende cómo quieres que Dios te califique. No es el pastor ni los líderes que te van a calificar. Porque probablemente puedes estar acostumbrado a que por cada cosa que haces, aunque sea unos calcetines, te dan de recompensa. Wow. Significa que este año sí me pulí. Aleluya. Y esto es que no lo di todo. Si lo hubiera dado todo, me dan un teléfono. La verdadera calificación no te la da el pastor, no te la dan los diáconos. La verdadera calificación te la da el de arriba, porque Él sabe si eres vaso de honra o vaso de deshonra. Y nuestro mejor servicio es el que honra a Dios. Nunca hagas algo porque me pusieron, lo hice. Porque no se diga, si viene el pastor y me dice, lo hago. No, mijo. Aquí se trata de hacer las cosas con sencillez de corazón, con corazón puro, agradando no a los ojos, dice Pablo en Colosenses, si no me equivoco, Colosenses o Filipenses, no agradando a los hombres o al ojo, sino a Dios. Probablemente quedes mal porque hiciste mucho, porque hiciste poco. Depende de cómo hagamos las cosas. Porque hay personas que, hermano, ellos mojan la camisa, pero es para que los vea la gente. Y hay otros que se pasan de sabor, que no hacen nada, solo pasan sentados, como el siervo de lucha. No se ha fijado, no, tranquilo, no le vaya a decir, no se fijó, no se fijó. Amén. Es que, hermano, hay quienes que creen que dando órdenes son los mejores y los superiores, ¿no? El verdadero servidor es el que va adelante de los alumnos. El verdadero servidor es el que dice cómo se hacen las cosas y no el que ordena. El verdadero pastor es aquel que va adelante y no va atrás. Es aquel que trabaja junto a la iglesia. El verdadero líder es el que anda junto con la iglesia y no el que da órdenes desde la casa. Qué bonito es, Gilma. El diácono va. Bueno, yo solo veo 3 diáconos acá. Los demás están sentados, cuidado, no vinieron. Mire, voy a llegar como a la mitad del culto. Se encarga de lo demás usted. El líder de grupo, de servidores,
Muchachos, no voy a poder llegar temprano, se encargan ustedes de lo demás. Mira, a mí me da pena cuando un pastor va llegando cuando el culto ha comenzado. Eso es una pena. Es una pena que los líderes vengan hasta que el culto haya comenzado. Y no sigo diciendo de más penas porque hay bastantes penas, hermano. En tercer y último lugar, porque necesito avanzar, con esto termino, el servicio apropiado. Es el servidor que se convierte en instrumento de honra para Dios. ¿Qué significa esto? Servir no es solamente aquí estoy, yo lo quiero hacer, no. El servidor se tiene que consagrar. Un verdadero servidor en la iglesia es el que ora, es el que se congrega, es el que es cristiano en el templo y afuera. Es el que viste igual aquí en el templo como viste allá afuera. Es el que habla igual aquí, así habla allá afuera. Porque hay cristianos que tienen ropa exclusiva para venir a la casa de Dios, pero afuera tú no los conoces. ¿Ven cómo se ve el gozo de repente? Hay gente que aquí te aparenta un evangelio perfecto, pero afuera no los conoces. Porque afuera no te saludan. Si tú les dices, Dios le bendiga, hermano, que le vaya bien, hermano, no te dijo que le vaya bien, te dijo Dios te bendiga. Y nuestro saludo tiene que responderse de la misma manera. Es una forma de identificarnos como cristianos. Solo falta que anden diciendo paz de Dios, hermano. O diga, hermano. Un verdadero servidor es el que se distingue dentro del templo y fuera del templo. Pero tú vas a escuchar un montón de hermanos afuera que, pero si ese hermano yo lo vi en Yolo Aiquín el domingo. Qué raro. No va a ser algún gemelo, dice uno, ¿va? Como hay tantas personas parecidas. Y por casualidad Gilma me invita de nuevo el próximo domingo, aunque no creo que después de todo me vuelva a invitar. Pero ¿y a dónde está el hermano gemelo si yo a quien veo es al mismo? Es que es el mismo, lo único que afuera es mundano. Y adentro es servidor con uniforme. Mijo, perico, el perico es verde donde quiera, papá. El cristiano se identifica por su lenguaje, sus expresiones, su vestimenta y su comportamiento aquí y afuera. Porque el día que Cristo venga, no va a venir a llevar solo a los que están congregados el día domingo. Puedes estar trabajando, Él de ahí te levantará. Puedes estar en la casa, Él de ahí te levantará. Puedes estar en el campo, Él de ahí te va a levantar. Por eso la vida cristiana debemos de vivirla donde nosotros estamos. Y el servidor se debe de identificar como un hombre y una mujer consagrada para Dios, consagrado para Dios. El servicio apropiado es un servicio útil para Dios y para los hombres. Mire, a mí no me interesa caerle mal a todos con tal que le agrade a Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Que no nos interesa caerle mal a todo el mundo con tal que tenga sonriendo a Dios. Jesús dice en la Biblia que hallaba gracia ante los hombres y ante Dios. Las cosas correctas se hacen delante del hombre y se hacen delante de Dios también, porque Jesús así lo hizo.
Y finalmente, un servicio apropiado es un servicio continuo. Todo el tiempo, no es por temporada. Hermana Gilma, no me voy a poner en la nómina porque este año me voy a caer hasta el otro año. Hay evangélicos que se caen del evangelio, al nomás que se reconcilian se suben al altar. ¿Sí? No, es que como es allá abajo solo la batería, ayer se reconcilió y quiere tocar la batería. Mijo, tú puedes ver eso como un instrumento, pero ese instrumento, este instrumento y todo lo que tú ves acá es consagrado para Dios. Y lo consagrado para Dios deben de usarlo los que se consagran para Él. Un verdadero servidor es el que dedica su tiempo a servir a Dios, pero el que se consagra para Dios también. Servir no significa trabajar y hacer las cosas para Dios y descuidar tu vida espiritual. Debes cuidar de tu servicio, pero también de tu vida espiritual. Que Dios te bendiga en esta hora.